todos los lunes. El día de hoy vamos a tener una plática entre ustedes y yo sobre cómo hice para que a mis 20 años ya yo fuera una profesional y fuera licenciada en Contaduría Pública. Pues para comenzar, en mi pueblo, Churuguara, como ya les había dicho, yo soy de ahí y me crié ahí, pues comenzamos primer grado cuando tenemos 6 años. Entonces si tenemos 6 años comenzando primer grado, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años tenía cuando me gradué de sexto grado. Luego bachillerato lo comencé cuando tenía 12, o sea 11 para 12. Entonces fueron 5 años de bachillerato, ¿no? 12, 13, 14, 15 y 16. Yo nací en 1999, eso quiere decir que cuando el año estamos ahorita, en el 2023, yo tengo 22 años, pero voy a cumplir 23. Yo nací en 1999, eso quiere decir que voy junto con el año, pero para cumplir un año más. Es decir, yo tengo ahorita, estamos en el 2023 y tengo ahorita 23 años, pero voy a cumplir 24 en octubre. Cuando me gradué tenía 16 años porque fue en el 2016. Yo me gradué en julio, terminé bachillerato y en septiembre del año 2016 comencé la universidad, mi primer trimestre. Estudié en la Universidad Yacambú de acá de Barquisimeto. Por si no se habían dado cuenta, estamos en otra ubicación. Estoy actualmente ahorita en Barquisimeto y bueno, vamos a aprovechar para grabarles un video. Y pues tenía 16. Me perdí. Okay. Entonces comencé la universidad siendo muy chiquita, tenía apenas 16 años. O sea, imagínense todo el mundo que me esperaba. Yo venía de un pueblito y venir a la ciudad era como tan terrorífico y que me daba tantos nervios y tanta cosa, pero bueno, lo superé. En el 2016 comencé la universidad y pues cuando me fui a inscribir recuerdo que hasta lloré porque era primera vez que me iba como a entrevistar y resulta que no era que me iban a entrevistar, era que íbamos a pagar y mis papás tenían que pasar conmigo. Yo pensaba que no, pero luego sí, lloré. Y unos amigos luego que estaban en ese momento me echaban broma: tú lloraste el día que nos estábamos inscribiendo. Y yo, ay sí, porque imagínense, yo con 16 años tenía que venirme a vivir aquí residenciada porque no tengo casa aquí. Entonces tenía que llegar en La Mora, que es donde está ubicada la universidad, que eso es como una urbanización estudiantil, por así decirlo. O sea, son casas, pero las personas generalmente las rentan estudiantes. Entonces era por primera vez sola en una ciudad, sin mis papás, sin mi mamá, sin nadie que me pudiera como auxiliar o hacer comida, todo. Tuve que aprender a enfrentarme a tantas cosas que yo no sabía. Me acuerdo que como 2 meses antes de que ya sabía dónde iba a estudiar, que ya sabía que iba a empezar a estudiar y me iba a venir a una ciudad distinta, mi mamá me enseñó primero a prepararme una arepa, luego no, tienes que cocinar el pollo así, o sea, enseñándome todo lo que no me habían, o sea, lo que yo no me había propuesto a aprender, lo aprendí casi que en un mes. Luego cuando ya estaba aquí, pues gracias a Dios en la vida me tocó con una persona que era un ángel de Dios, era una señora, abuelita ya, y ella muy amable, me explicaba cómo tenía que hacer las cosas. Y yo vivía ahí en su casa con una habitación y había otra residente, otra inquilina, que también estudiaba en la universidad. Ella me llevaba 2 trimestres más que yo. O sea, yo estaba en el primero y ella iba en el tercero. Y de verdad que nos hicimos inseparables desde ese momento, o sea, siempre compartimos juntas. Nos mudamos 3 veces de residencia. La primera porque la persona que les cuento tristemente tuvo un accidente y falleció, y la hija de la señora tuvo que vender la casa porque ella no era de aquí tampoco, de Barquisimeto, y no iba a estar viniendo hacia acá. Entonces nos tuvimos que mudar y cuando nos mudamos nos fuimos a un apartamento solas nosotras dos porque los dueños estaban aquí en Barquisimeto, pero tenían el apartamento para rentarlo. Y bueno, estábamos nosotras dos solitas. Llegamos, el apartamento estaba hecho un desastre, sucio, así. Tuvimos que ponernos nosotras dos solitas a recogerlo y todo. Y bueno, listo, lo acomodamos.
y vivimos ahí muy tranquilas hasta que, bueno, tristemente, el hijo de la señora de esa casa, de ese apartamento, se casaba y se los regaló a su hija. Entonces, bueno, tuvimos que salir de nuevo de ese apartamento y nos fuimos a un apartamento. Cuando estábamos en ese apartamento fue la tercera residencia que tuve en La Mora también, y ahí también vivíamos ella y yo en un solo cuarto, juntas las dos. Las otras siempre ella tenía un cuarto y yo tenía otro, pero en esa residencia nos tocó llegar en un solo cuarto las dos porque ahí habían más residentes. Era la primera vez que yo compartía con tantas personas en una sola residencia, porque como les conté, en las primeras dos anteriores siempre estuve con una sola compañera, que fue mi compañera hasta que, bueno, ella se graduó. Y bueno, ahí llegamos compartiendo la habitación, tranquila, terminamos, ella terminó la carrera y se tuvo que retirar. Y luego yo me quedé, porque a mí también me faltaban 2 trimestres. Y cuando estaba ahí, cae pandemia, ya yo estaba finalizando mi carrera en el 2020. Solo me faltaban el primer trimestre, en el año son 3 trimestres. En el primer trimestre me faltaban unas materias, 2 o 3 materias. En el segundo trimestre yo podía hacer un solo trimestre con pasantías y trabajo de grado, pero cayó pandemia y entonces tuve que hacerlo todo distinto. Primero en el segundo trimestre cursé mi trabajo de grado. Yo defendí mi trabajo de grado en el 2 de agosto, 2 o 3 de agosto por ahí. Y luego en septiembre de ese año, del 2020, me tocó inscribir pasantías y fue muy difícil porque obviamente las empresas no estaban aceptando más personal porque temas de seguridad, por la salud que estábamos presentando, o sea, por toda la historia del COVID y broma, eran personas muy restringidas para las empresas. Entonces, gracias a una tía que conocía a un señor que era gerente en una empresa, me ayudó a entrar a una empresa y ahí logré cursar mis pasantías 3 meses y ya, en el 2020 ya yo era académicamente licenciada en Contaduría Pública. Luego, por temas pandemia, no había actos de grado, no podía hacer nada, y eso es algo que no les conté. Yo defendí mi trabajo de grado en virtual. Lo hice desde videollamada, porque obviamente las universidades no estaban trabajando ni nada por el estilo, y lo hice desde la computadora. Se me fue la luz, porque aquí en Venezuela, bueno, ustedes saben cómo es el tema, pero se me fue la luz cuando ya estaba finalizando la videollamada. Ya había defendido casi todo realmente, y estaba en el tema de las preguntas de los jurados hacia mí. Y cuando estaba respondiendo, ¡pum!, se fue la llamada. Se cayó la luz, volvió, y yo pude como terminar de contestar las preguntas, se volvió a ir la luz y ya de ahí no volvió. Entonces tuve que llamar por teléfono, llamada normal, a la profesora que estaba acá en Barquisimeto. No, profesor, se me fue la luz. Y ellos por el monitor vieron que sí fue verdad, o sea, me creyeron. Y me dijo, no, tranquila, le vamos a dar el veredicto por llamada. Y bueno, me lo dieron por llamada y 20 puntos. Y bueno, en retrospectiva, ¿no? Finalicé mi carrera en el 2020 y tuve que esperar un año entero para recibir mi título. O sea, yo recibí título en diciembre del 2021. Y mi título dice 2021, pero académicamente fui licenciada a los 20 años. 20 añitos. Y bueno, que se preguntarán qué hice luego. Realmente, no sé si en otros países funciona aquí igual, pero aquí, cuando uno quiere buscar trabajo, te piden como requisito que tengas entre 24 o 25 años en adelante y que tengas como 5, 6, 10 años de experiencia. Entonces básicamente uno tiene que empezar la universidad y también estar trabajando para que cuando el momento que te gradúes ya tengas ya todo, o sea, puedas trabajar, tengas la experiencia y todo eso. Entonces bueno, realmente me ha costado un poquito como conseguir ese trabajo porque lastimosamente no todas las empresas te dan la oportunidad. En el 2020, como yo entré en una empresa como pasante,
Cuando se me terminaron mis pasantías, ellos me dieron la oportunidad y me dieron un contrato y entré como asistente administrativo. Luego de ahí, bueno, era administración pública y básicamente los sueldos no me ayudaban. Yo vivo acá residenciada y tenía gastos de residencia, comida, traslado, y bueno, me tuve que retirar de ahí. Pasé a una empresa que era privada, y en esa empresa estuve como asesor de cajas, sí, fui cajera. Y bueno, allí aprendí mucho también, ganaba mucho mejor, pero me llamaron de otra empresa y me ofrecían mejor salario y tuve que renunciar y me fui al otro trabajo. Estando en el otro trabajo, creo que duré como 2 meses también. Todo esto pasó en el 2021. Como dos o 3 meses. Y estando ahí, ellos tuvieron unos problemas ahí dentro de la empresa y salieron como de todo el personal administrativo. Yo ahí en esa última empresa trabajé como analista de garantía. Entonces, como que nunca he trabajado de mi carrera como tal en una empresa porque, como les comento, piden mucha experiencia y no tengo la experiencia ahorita. Y bueno, en eso estamos, buscando cómo sacar adelante eso. Pero sin embargo, cuando quedé sin trabajo en el 2021, que hice 2022 y 2023, pues ya yo estaba ejerciendo mi carrera porque me colegié en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Lara y puedo ejercer mi carrera independientemente. Entonces básicamente no es como que he estado sin trabajo, porque sí me salen uno que otros trabajos sobre mi carrera. Entonces bueno, eso es todo lo de mi historia. Y pues un consejo que les puedo dar es que cuando uno tenga una meta y sea clara y sea eso lo que quiere, de verdad no miren hacia los lados. Yo entré en mi carrera y era una carrera de 5 años y sin embargo yo me gradué. Entré en el 2016, 2017, 2018, 19 y 20. O sea, de 5 años yo me gradué en 4 años. Pero, ¿qué pasa? Yo siempre estudiaba trimestral y yo era penso nuevo. Penso nuevo, ¿qué quiere decir? Que toda la planificación académica de mi carrera había cambiado, habían agregado, quitado, o no sé, la planificación dentro de la materia como tal había cambiado. Entonces yo, en el 2016, yo le iba abriendo el penso a los que venían detrás de mí, pero yo no podía adelantar materias de los que estaban viendo los penso viejos. Entonces, básicamente, yo tuve problemas en ese entonces porque no podía adelantar materias, sino que teníamos que reunirnos todo el grupo de la sección. No, vamos a hacer una carta que la firmen todos para pasarla a control de estudios se meta, hable con el rector, a ver si el rector aprueba, si no lo aprueba, no teníamos por qué. Entonces yo en los primeros trimestres vi 4 materias, hubo un trimestre hasta que vi 3 materias, empezando, ¿no? Mis 4 trimestres, 5 trimestres, porque no me dejaban adelantar. Entonces todos los trimestres era lo mismo, hacer una carta para que nos lo aprueben, a ver si nos aperturan 1 o 2 materias más y así ver 7 materias. Yo siempre adelantaba mucho, ¿por qué? Porque yo estuve en una universidad privada y en ese entonces yo tenía muchos compañeros que ellos estudiaban pero pagándose ellos mismos su carrera. Gracias a Dios yo conté con el apoyo de mis papás, pero yo pensaba mucho en eso. O sea, yo no puedo permitir que me quede una materia porque mis papás están haciendo un sacrificio para darme una carrera universitaria y yo no podía, pues, o sea, no sé, yo me sentía como obligada a que no podía dejarlo pasar por alto y ya, pues, o sea, como ver una materia y si no me gustó la del profesor o algo así, me iba. No, o sea, yo iba y bueno, hacía mi mejor esfuerzo. Obviamente que tampoco era la mejor en las clases, pero sí, pues hice mi esfuerzo y me gradué antes. Ya luego de los 4 o 5 trimestres, la universidad como que dijo, ay, ya abran el penso a esos niños, porque obviamente quieren adelantar, quieren graduarse rápido y no quieren estar haciendo las cartas a cada pico. Entonces bueno, ya nos abrieron el penso y básicamente podíamos ver materias con los que iban más adelantados que nosotros y de esa manera nos dio 4 años nos graduamos. Me hubiera graduado un poquito antes, si como les digo, no hubiera tocado pandemia, hubiera recibido el título antes,
Pero bueno, yo me siento muy tranquila con todo lo que pasó, con todo lo que sucedió, y básicamente yo creo que es eso, que cuando uno tiene ese propósito y sabe lo que quiere, lo va hacia ahí, va hacia allá. Esa es la meta y no se pierde, porque hay personas que no, primero no son agradecidas con los papás, que se les está dando la oportunidad. Hay personas que pudieran querer estar en ese lugar que tú tienes y no pueden, y tú que lo tienes lo vas a desaprovechar. O sea, eso era un pensamiento que yo tenía siempre aquí en mi cabeza, como que no, o sea, tengo que seguir adelante de la carrera. Y así luego, no sé, si hubo oportunidades que dudé de mi carrera. Sí, o sea, yo creo que a todos nos pasa. Imagínense, yo me gradué de 16 años. O sea, a mis 16 años yo siento que no sabía nada de qué quería hacer con mi vida. Es más, con decirles que yo quería ser era abogada. Pero resulta y acontece que mis papás me decían así como que, cónchale, lo que pasa es que, o sea, en ese entonces que yo empecé a estudiar, la mayoría de personas de aquí de Venezuela estaban saliendo del país. Entonces mis papás me decían así como que, no, estudia algo que realmente te dé, que puedas sacar adelante, porque, bueno, pues, si te quieres ir del país, puedas ejercer en otro lado, y obviamente esa carrera que yo quería, que era abogado, no lo iba a poder ejercer en otro lado, tenía que volver a estudiar o hacer como una reválida. Entonces, bueno, básicamente yo dije, bueno, sí, es verdad, voy a escoger otra carrera. Y no sé, no lo pensé, no lo dudé. Lo único que yo sí tenía claro era que yo quería estudiar aquí en Barquisimeto. Yo no quería estudiar en otro lado que no fuera Barquisimeto. Entonces yo dije, bueno, voy a ver cuáles son las universidades que están allá y cuáles son las qué carreras están ahí. Y básicamente lo hice así como que, bueno, entre estas y ya. Pero sí, o sea, eso es un error que yo cometí. Pero sin embargo no me arrepiento, me gusta mucho mi carrera. Luego le fui agarrando como el amor a esa matemática, a esa cosa. No le tengan miedo a la contaduría es muy sencilla, por así decirlo. No solamente es sumar y restar, pero hay una que otras cosas que, bueno, como toda carrera, yo les voy a contar algo. Mi hermana estudia nutrición y me dice así como que no, yo quería algo súper sencillo, que no tuvieran números y tal, y obviamente todas las carreras tienen que haber matemática porque es algo muy simple, una regla de 3, algo siempre en las carreras, así usted no quiera, porque yo creo que hasta la psicología, que la psicología no la escuche y puede ser pura ciencia, pura lectura, pura escritura, tiene que haber un cálculo. Ejemplo, hasta de hecho la misma carrera de abogado tiene matemática. Entonces no le tengan miedo a nada, piensen muy bien, vayan a psicólogos para que les orienten, orientadores, busquen orientadores, porque sí, si les pasó igual que a mis 16 años fue que me vine a una ciudad, vivir sola, a enfrentarme que bueno, ahora tenía que ser responsable de mí misma. Si no me hacía comida no iba a comer, si no estaba pendiente de mí, nadie más lo iba a estar, porque mis papás venían escasamente los fines de semana. Yo al principio no sabía ni lavar, mandaba mi ropa para Churuguara y de Churuguara me la mandaban limpia, hasta que bueno, obviamente todos llegamos a un punto que ya tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y así fue, básicamente toda esa es mi historia de la universidad. Sí, salí mucho, viví cosas que obviamente jamás en la vida iba a vivir de donde yo vengo. La diferencia es muchísima, ciudad, pueblo, o sea, eso es algo que se va mucho la diferencia. Pero sí, básicamente, o sea, no le tengan miedo a vivir nuevas experiencias, nuevos retos. Conocí personas que fueron buenas, fueron malas, fueron solo compañeros de rumba, solo compañeros de estudio. Sin embargo, o sea, cada persona tiene un propósito en tu vida. Tú conoces a esa persona y tú, bueno, puede ser que solo venga a enseñarte algo y ya. O sea, tristemente todo empieza y todo acaba. Todo llega a un punto que, bueno, lastimosamente tiene que desaparecer de tu vida para que vengan cosas nuevas. Y pues, eso es lo que yo pienso. Espero que les haya gustado mi historia. Suscríbete y ve mis videos. Nos vemos.
no te olvides de que todos los lunes hay video en mi canal.